Yo no estoy en el gobierno, no quiero estar en el gobierno, no me reconozco en este gobierno, no estoy de acuerdo con Marta Lucía Ramírez, que dice que aquí no se necesitan sociólogos ni psicólogos. Sin pelos en la lengua. La política a calzón quitado. Bueno, un saludo a todas las audiencias de El Tiempo Casa Editorial en un nuevo episodio del podcast de la sección de política Sin pelos en la lengua. Y hoy sí traemos a un personaje que va a hablar sin pelos en la lengua, que es el senador Roy Barrera. Senador, bienvenido. Un saludo especial a todos, a todas las audiencias cibernéticas de internet, millennials, centennials, de todo. Y saludo también a los que como yo leemos todavía El Tiempo en papel. Enhorabuena para nosotros, doctor Roy. Óigame, bueno, usted es senador de la U. Recientemente hubo un nombramiento dentro del gobierno para el partido de la U, para el doctor Ángel Custodio Cabrera, ministro de Trabajo, y que es reconocido por la mayoría. Pero usted se ha caracterizado... Tengo opiniones contrarias a casi todo lo que sí, usted ha dicho. Esto para contextualizar un poco a la gente. Usted se ha caracterizado por estar ahí como medio en oposición al gobierno, por no estar de acuerdo, por no compartir muchas cosas. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué tiene usted esa posición en contra del gobierno? Empecemos por ahí. Primero déjeme... corregir con cariño, porque si no descontextualizamos. A ver, ¿cuál es la corrección? Su señoría dijo que haber nombrado a Ángel Custodio Cabrera en representación del partido de la U en el Ministerio de Trabajo, sí, con el respaldo de la mayoría. De la mayoría de la U. Entonces, de eso lo único cierto es que nombraron al doctor Ángel Custodio Cabrera en el Ministerio de Trabajo, amigo del presidente Duque, ajá, que está en el gobierno Duque desde el primer día, ya era funcionario del gobierno. No fue consultado con el partido de la U, no representa al partido de la U, yo no sé si tenga el respaldo de las mayorías. O sea, usted dice que la mayoría de la U no apoya. No, yo digo que no sé si tiene el respaldo de las mayorías, pero que además fue una decisión del presidente Duque, ya, que necesita a alguien que sea heroico, como el capitán que está trayendo los enfermos del coronavirus. Alguien heroico que se le meta a la reforma laboral y pensional, se suicide, subiéndose además al Titanic, como hicieron en 1912, unos señores que hicieron filas para subirse al Titanic, pues sí, estos se quieren subir al Titanic, un gobierno que se está hundiendo, que tiene la más baja popularidad de la historia, y pues ese heroico y buen funcionario encontraron en Ángel Custodio Cabrera una persona que se le meta a ese tigre de esas reformas que vamos, por supuesto, a impedir. Nosotros nos vamos a oponer a esas reformas, sí, que pretenden golpear a los trabajadores y a los pensionados de Colombia. Oiga, doctor Roy, pero le hago una pregunta. Como me opuse a la reforma tributaria. Le hago una pregunta. En concreto, ¿a usted qué es lo que no le gusta del gobierno? Pues que no ha empezado ya año y medio. Sería bueno que arrancara, porque hay desgobierno. Y para ser concreto en aquello que gobierna, su prioridad, como han visto los colombianos, ha sido desmontar un acuerdo de paz, que no era solamente un acuerdo para desmontar a la guerrilla más grande y antigua de América Latina, cosa que ya era histórica, sino que es un acuerdo para permitir que nazca una nueva sociedad y una nueva Colombia, para redimir a 7 millones de campesinos sin tierra, para aliviar el dolor de 300.000 familias de muertos o de desaparecidos en la guerra que no conocen la verdad, para construir un sistema de justicia transicional que permitiera, como lo está haciendo, que los militares volvieran a su casa, los militares encartados por temas del conflicto, sí, y pudieran decirle la verdad a sus víctimas. Más de 2.000 militares que estaban presos y condenados hoy están gozando de la libertad gracias a la justicia transicional. El gobierno presentó objeciones, se dedicó año y medio a hacer trizas la paz, sigue en eso. Y hay excepciones, claro, hay un muy buen funcionario, hay que reconocer también lo bueno, no hay que ser dogmático en estos asuntos, el consejero Emilio Archila está haciendo una buena tarea, sí, pero por otro lado el resto del gobierno le pone palos en la rueda. Óigame, pero una pregunta sobre ese tema específico de la paz. Pues uno escucha al presidente Iván Duque, al mismo Emilio Archila, que hablan que los proyectos productivos de los excombatientes siguen creciendo, ya están buscando la manera de crear veredas para que los espacios territoriales sean permanentes, dinero para los municipios PEDET. ¿Qué hace falta? Todo eso que usted ha dicho. Todo eso que usted ha dicho. Claro que no. A ver, recordemos, el acuerdo tenía un primer punto que se llama la reforma rural integral, el desarrollo rural integral. Sí. 3 millones de hectáreas para los campesinos que no tienen tierra o que la tienen de manera insuficiente. No les han entregado una sola hectárea. No ha presentado el gobierno, ni va a presentar, por lo que veo, ni la ley de reforma agraria,
ni siquiera las normas que garantizan el catastro multipropósito, lo hacen sin la formación legal y utilizan las palabras para que usted y la audiencia y sobre todo la comunidad internacional piense que se está haciendo. Lo que están haciendo es muy poco y es insuficiente. El segundo punto del acuerdo... Pero espera un momentico, no está funcionando. La reforma política ni siquiera está en la agenda legislativa. El primer punto, que es el tema agrario. Pero en el gobierno pasado, ustedes, los amigos de La Paz, sí presentaron esos proyectos para el desarrollo rural integral y se quedaron ahí por el camino. ¿Qué pasó en ese momento? Yo le tengo que recordar, nosotros, y gracias por lo de Amigos de La Paz, construimos todo el andamiaje jurídico, legislativo y constitucional que permitió esa paz. Hace apenas unas horas, para no decir días, de este podcast, la Procuraduría General acaba de entregarle a Colombia la biblioteca de la Justicia Transicional para la Paz. Cada una de esas normas las hicimos nosotros. Ocurrieron dos pequeñas cosas que a usted no se le olvidan. Los enemigos de la paz, con gran cantidad de falacias, votaron por el no a la paz en un plebiscito y nos hicieron perder un año porque tuvimos que renegociar el acuerdo y hacer un nuevo acuerdo, que fue el del Teatro Colón, cambiando 98 asuntos de 100 que pedían. Y por supuesto, perdimos las elecciones presidenciales frente al Partido Centro Democrático que propuso hacer trizas la paz. Ellos dijeron durante el plebiscito que le íbamos a entregar el gobierno a Timochenko. Se lo entregamos fue a Iván Duque. Y él tiene la responsabilidad de que esa paz, que ese ejemplo para el mundo, no se eche a perder. No solo con las palabras, sino con los hechos. Entonces, claro que hay algunos proyectos productivos. Pero le doy un dato fresco, 93,000 familias que se sometieron voluntariamente al programa de sustitución de cultivos, que se conoce como PENIS, que es uno de los puntos del acuerdo. Hoy están desfinanciadas, se les incumple, no hay recursos. La totalidad de la bolsa de paz a esta fecha es de apenas 400,000 millones. Y se necesitan 3 billones por año para cumplir, porque el Ministerio de Hacienda y por supuesto el gobierno, que tiene otras prioridades, no le da los recursos a esas familias cocaleras. Y usted me dejó pasar muy por encima de la reforma política, que es fundamental. Se la menciono solo en una frase. Díganos. Nosotros logramos que el gran enemigo, que eran las FARC, que fue el que permitió tener siempre ese enemigo, ese susto, ese ogro, ese fantasma, se desmontara. Dejaron las armas para entrar a una democracia que fuera más legítima. La democracia colombiana es corrupta desde la raíz, porque el sistema clientelar, ese que explicó Aida Merlano, todo eso es cierto. La inmensa mayoría de lo que ella dice. ¿Usted le cree a Aida Merlano? Pues es que eso ocurre en toda Colombia, porque el sistema clientelar, yo lo describí en un libro que usted leyó, que se llama El culo de Antanas, donde digo que lo único limpio en la política colombiana era el culo de Antanas. ¿Por qué lo digo de esa manera, con ese eufemismo? Porque el sistema clientelar de compra y venta de votos es la norma. Hay que cerrar las listas a esa penetración ilegal y de la corrupción y de la mafia. Esa era la reforma política que está en el punto 2 del acuerdo, y el gobierno no ha hecho la reforma política. Pero, doctor Roy, en el año 2017 del Fast Track, ¿esa reforma política terminó un día en el Congreso? Gracias a Cambio Radical, al Partido Conservador y al Centro Democrático, que viendo ya el advenimiento del nuevo gobierno de derecha, se voltearon antes de que se posesionara el presidente, y los otros se voltearon después. De manera que, por supuesto que perdimos, tanto así que las 16 curules para las víctimas, mire este asunto que es tan noble. No, eso está en un enredo. Nosotros, yo ahora se lo voy a desenredar, nosotros concebimos en La Habana las 16 zonas más lastimadas por la violencia. Allí están los PEDETs. Y esas zonas les otorgamos una curul para las víctimas, de suerte que las personas de allí puedan defender sus derechos como víctimas y la reparación integral del territorio. Aprobamos eso en noviembre del 2016. Se han opuesto a implementarlas. Tuve que poner una tutela en la Corte Constitucional, cuyo fallo estoy esperando, y hay otras demandas en el Consejo de Estado. ¿Por qué razón este gobierno, que se dice amigo de la paz, no tiene el noble gesto de firmar las 16 curules que son para 8 millones de víctimas? De promulgar ese Entonces acto no me diga que están cumpliendo, no están cumpliendo. Una preguntita final sobre el tema de la paz y de lo que no le gusta a usted del gobierno.
ha habido intentos y este es un tema que le interesa mucho a la gente, ha habido intentos por reformar esta justicia en la que están ahorita los excombatientes y los militares, pero bueno, el Congreso ha logrado tener unas mayorías para frenar esos intentos de reforma. ¿Cree usted que ese sistema está a salvo mientras que las cosas sigan como están? Nosotros hemos dado una batalla para defender la paz. Y la gente sabe que la paz tiene quien la defienda en el Congreso y que nosotros no vamos a permitir que la hagan trizas y que le hagan daño inclusive a los militares, planteando esa falsa sala de militares que los pondría en manos de la Corte Penal Internacional. Vamos a seguirlo defendiendo. Ahora, con la adhesión de Vargas Lleras al gobierno, es probable que tengan unas ligeras y frágiles mayorías, porque Cambio Radical también está fracturado. Yo no sé si van a perseverar en la presentación de su senador estrella, Char, en la presidencia del Congreso. Supongo que si no hubiesen capturado a Aida Merlano, ella sería la fórmula vicepresidencial, pero independientemente de que ahora parecieran tener unas nuevas mayorías más frágiles, la paz tiene quien la defienda en el Congreso y en la calle. Pensé que me iba a preguntar otra cosa, a propósito de la justicia, y es que la diferencia entre nosotros y los sectores más extremos de los dos lados es que yo sí estoy convencido, como mucha gente, que aquello que sea bueno para Colombia hay que respaldarlo. Yo no estoy en el gobierno, no quiero estar en el gobierno, no me reconozco en este gobierno, no estoy de acuerdo con Marta Lucía Ramírez, que dice que aquí no se necesitan sociólogos, ni psicólogos, no estoy de acuerdo con cada una de las metidas de pata que hacen todos los días, pero cuando hacen cosas bien hay que respaldarlas. La reforma a la justicia que acaban de presentar, seguramente con mejoras, es necesaria para Colombia. La reforma política, ojalá la presenten, estoy listo a acompañarla. Nosotros acompañamos las reformas que son útiles para el país. Acabamos de proponer y aprobar una reforma al sistema de Locat-Paz, que fue creación nuestra, para que el consejero Archila tenga más recursos para llevar a los municipios más golpeados por la violencia. De manera que aquello que sea bueno para el país lo vamos a apoyar sin estar en el gobierno y sin sentirnos representados. Dígame, usted me provoca como por lo menos 3 preguntas más de esa respuesta que da, porque habla de varios temas. El tema del ingreso de Cambio Radical al gobierno y el apoyo de Germán Vargas Lleras, pues parece que no le gusta. ¿Cómo lo ve? Yo quiero volver a contarle que, digamos, Vargas Lleras en eso no es original, y hay que entenderlo. Hizo un gran esfuerzo por entrar al gobierno, pujó por entrar al gobierno. Vargas, a algunos se les habrá olvidado, era el vicepresidente de nuestro gobierno, ¿no? Sí. Del gobierno de la paz, de la equidad, de la educación. Pero él se mantuvo un poquitico al margen del tema. ¿Al margen de qué? Tenía medio gobierno. Utilizó todo el poder que Santos le dio de buena fe. Santos creyó en él y ejerció el gobierno que nosotros elegimos en favor de la paz. Y a la primera oportunidad vuelve a cometer el error que cometió hace 3 años largos, y es creer que él va a ser el heredero de Uribe y el candidato de la derecha, y ahora vuelve a apostarle a eso subiéndose al Titanic. Pero le repito, en 1912 también había mucha gente haciendo cola para subirse al Titanic, y yo creo que él tiene derecho a hundirse en el gobierno de más baja calificación de popularidad de la historia. O sea, para usted es un error que Germán Vargas Lleras y Cambio Radical hayan ingresado al gobierno. Para mí Germán Vargas Lleras es un error. Contundente. Bueno, el otro tema, doctor Roy, tiene que ver con el partido de la U. Y pues el fraccionamiento del que se ha hablado en varios sectores, lo hablábamos al principio de esta entrevista, y la posición suya frente al gobierno del presidente Duque. ¿Cuál es la realidad del partido de la U? ¿Está dividido, fraccionado? ¿Ya no es el partido de unidad como se llama, el partido de unidad nacional? ¿Qué es lo que está pasando ahí en el partido de la U? Primero, el partido de la U, el partido que fundó el presidente Santos, es un partido que ha tenido el mérito de haber parado una guerra de 50 años, de haber sacado adelante la ley de víctimas, el marco para la paz, de haber logrado desarmar a 14.000 combatientes y de seguir defendiendo esas premisas. Dicho eso, lo que le pasa al partido de la U es exactamente lo mismo que le pasa a todos los partidos hoy en Colombia. Sí. Todos están
en dificultades, con fisuras o fracturas o algún tipo de división, empezando por el partido de gobierno, el Centro Democrático, que está bastante partido. Y por supuesto Cambio Radical, esa pelea pues entre los Char y Vargas, que no se sabe finalmente quién ganará. Seguramente un tercero se meterá por la mitad. Y así están casi todos los partidos. El Verde también tiene decisiones por tomar frente a Fajardo, si está dentro o si no está dentro. De manera que eso no es extraño. Inclusive el nuevo partido de quienes dejaron las armas, el partido FARC, también ha tenido divisiones. problemas, sí. Yo espero que el partido de la U se afiance en su ideario y recupere su convicción histórica de una defensa de la paz, de la vida, de los derechos y de las libertades. Y esa es una discusión ideológica. Le voy a poner un ejemplo muy polémico. A propósito de los derechos de las mujeres a decidir sobre su propio cuerpo. Yo me opuse y me opongo a quienes pretenden meter a la cárcel a las mujeres que tienen que tomar la dura y difícil y dolorosa decisión de interrumpir su embarazo. La mayoría de las veces, mujeres abandonadas por parejas cobardes o irresponsables que las dejan solas frente a esa decisión, o violadas, o que les han dicho en una ecografía que va a tener malformación congénita a su bebé. Sí. A esa tragedia, sumarle la amenaza de la cárcel es una visión ultraconservadora con tintes religiosos que apelan a razones, digamos, sobrenaturales, respetables, pero que no pueden aplicarse en un Estado laico. Esa es una diferencia. Nosotros defendemos derechos. Hay que ver si el partido de la U recupera su posición sobre los derechos o quiere conservatizarse o quiere irse hacia la extrema derecha del Centro Democrático y penalizar y meter a la cárcel a las mujeres que interrumpen el embarazo, por ejemplo. Bueno, doctor Roy, pero digamos, la gente ve, le pongo unos ejemplos, la gente ve, por ejemplo, en el Partido Liberal la figura de César Gaviria, la gente ve en Cambio Radical a la figura de Germán Vargas Lleras, de Fuad Char, la gente ve en el Centro Democrático la figura del expresidente Uribe. Presidente eterno. Pero la gente en el partido de la U, ahí, ¿qué figura hay? ¿Quién los puede unir? ¿Sí? ¿Quién puede como lograr esa cohesión del partido y que todos jalen para el mismo lado? Si no hay esa figura. Yo le agradezco esa pregunta porque me permite marcar claros contrastes. Hay quienes prefieren los partidos caudillistas, donde una figura hegemónica hace, manda, dice lo que le da la gana, y que normalmente terminan reproduciendo prácticas totalitarias. Como le sumamos a eso el sistema clientelar colombiano y la existencia de clanes y gamonalatos, muchos de ellos trágicamente infiltrados por las mafias o por el paramilitarismo, esa mazamorra, esa amalgama termina siendo una sopa tóxica de la democracia. Yo insisto en la reforma política. Claro que nosotros tenemos una figura emblemática para Colombia, un premio Nobel de Paz, con una diferencia. Hizo lo que deberían hacer los demás expresidentes. Guardar silencio. Guardar silencio, prudente retiro, dedicado a la construcción de la paz, no está metido en las cosas de la mecánica, le prestó su servicio al país, no solo en materia de paz. Mire, hace unas horas escuché a un congresista uribista, Cristian Garcés, que es un muchacho estudioso. Sí, representante de la Cámara del Valle. Decir que ojalá este gobierno recuperara las medidas económicas que tomamos en el gobierno Santos en favor de los confeccionistas. Y reconociendo que el gobierno Santos lo hizo mejor frente a las confecciones. Pues van a ir reconociendo todo el legado de lo que se hizo, porque allí había prioridad por la paz, claro, por la equidad y por la educación. Un gobierno con sensibilidad social. Yo reivindico esa tarea que hizo Santos y ese legado de Santos. Él no está interesado en hacer política. Nosotros estamos interesados en recuperar ese ritmo porque la paz falta por hacer. O sea, hay paz incompleta, la recuperación de la seguridad. Mire, la bandera del Centro Democrático ha sido la seguridad. En este tercer gobierno del Centro Democrático, del uribismo, si algo ha fracasado es la seguridad. Todavía no me responden las 17 preguntas que hice en el debate que le costó la cabeza al ministro de Defensa Botero, por la pérdida de control del territorio. Voy a estar en el Catatumbo en unas horas, porque allí hay zonas de confinamiento, porque no hay control de la seguridad. Entonces, hay mucho por hacer para recuperar el gobierno. Bueno, doctor Roy, hablaba usted también como senador de Aida Merlano y de Arturo Char,
¿qué opina primero que todo de las declaraciones de Aída Merlano? Usted nos dio un adelanto ahorita, pero quisiera preguntarle, ¿qué opina usted de las declaraciones de ella? Hay gente que dice que está presionada, hay gente que dice que no tiene pruebas. ¿Usted cómo ve eso? Yo creo que eso no es un caso aislado. Hay que ser muy hipócrita en Colombia para decir que la señora Aída Merlano es la única culpable. Reitero que el sistema político colombiano corrupto desde la raíz está basado en una relación clientelar, donde el elegido concejal del pequeño municipio, diputado, el más encumbrado, gobernador o senador, termina ofreciendo algo a cambio del voto, y eso se llama clientelismo. En el más zanahorio de los ejemplos, porque le piden empleo y él promete que cuando sea gobernador o alcalde o senador le consigue trabajo, pero ese es un contrato. Allí la persona no está votando por las ideas, por ninguna ideología, sino por su estómago, porque necesita empleo. Y de ahí en adelante se va haciendo cada vez más perverso el modelo. Entonces ya no es el empleo, sino la teja, el ladrillo, el billete en efectivo, y viene la desgracia del narcotráfico metiendo los millones del narcotráfico y entonces eligiendo gente absolutamente corrupta. Por eso estos clanes que menciona la señora Merlano no solamente tienen relación con la corrupción, sino con el narcotráfico y con el paramilitarismo. Pues el señor David Char, uno de ellos, está ya confesando ese tipo de vínculos, pero no es un caso aislado. Ahora, la señora Aída Merlano sin duda escapa a Venezuela. Ella dice que le ayudaron a fugar esas mismas clan Char y los Gerlain, esa familia, y está hoy en manos de un tirano, porque Maduro es un dictador, como todos, autoritario, atrabiliario. Hay que ver cuánto ha sufrido allá la libertad de expresión, la libertad de prensa, los derechos humanos. Todos los dictadores de izquierda o de derecha, que finalmente no son de izquierda, sino regímenes totalitarios, como Maduro, pues por supuesto, cuando les cae una persona como Aída Merlano, sin duda, o la presionan, o la amenazan, o la sobornan. Yo no tengo ninguna duda que ese es, digamos, un testimonio orientado políticamente, lo que no quiere decir que la mayoría de la señora dijo ¿sea mentira? Sea mentira. Mucho de lo que ella dijo, que ya lo había dicho frente a los jueces antes de su fuga, por eso está condenada, seguramente es verdad. Pero valdría la pena que más allá y además de perseguir esos clanes en la costa Caribe, en la costa Pacífica, en el centro, en el Arauca, en el Casanare, en todas partes, se haga la reforma política que cambie el modelo, donde la gente, imagínese solo de esta manera, como sucede en muchas democracias europeas, que el ciudadano libremente puede ir a las urnas en un tarjetón multicolor donde vota por el partido verde, amarillo, rojo, azul, morado, el que quiera, porque vota por el medio ambiente, por la libertad, o por el orden, o por la pena de muerte, o por la libertad absoluta, por lo que quiera, vota por las ideas en una lista cerrada, con democracia interna de los partidos y financiación estatal, donde la gente no contamine eso. Entonces, el Estado le sale más barato que lo que hoy hace, que es la reposición electoral, le dice a cada partido, amarillo, verde, azul, morado, usted tiene tanto presupuesto equitativo, el mismo número de cuñas en radio, el mismo número de avisos de prensa, el mismo número de cuñas de televisión, y usted se defiende es con sus propuestas. Eso ayuda mucho a limpiar la democracia, y eso es lo que hay que hacer, lista cerrada. Dígame, doctor Roy, una de las cosas que mencionó Aída Merlano, usted lo decía, pues el tema de los Char, y específicamente de Arturo Char, que ha sido postulado por su partido Cambio Radical, a quien le corresponde presidir el Congreso a partir del 20 de julio, como su ficha para presidir el Senado. ¿Usted cree que esas afirmaciones de Aída Merlano como que dañen ese camino de Arturo Char a la presidencia del Congreso, o cómo lo ve? Pues las decisiones internas de esos partidos que están en el gobierno son muy complejas. Yo vi en el pasado que Cambio Radical puso al frente de esas dignidades personas que tenían, digamos, un reconocimiento intelectual y una talla en formación, como por ejemplo Carlos Fernando Galán, que estuvo al frente de ese partido, el mismo Rodrigo Lara, es un hombre con una formación intelectual profunda. Yo no conozco, porque no lo he oído ni nadie, la formación intelectual del senador Char, más allá de que es un hombre simpático, como lo es su hermano Alex Char, todos ellos parecen ser muy simpáticos.
pero a mí sí me parece que va a haber muchas dificultades. Yo me temo, o más bien supongo, que eso está fríamente calculado por el doctor Vargas Lleras, que él impulsó la candidatura del joven Arturo Char para que lo molieran en la opinión pública y poder sacar de la manga un candidato más cercano a su ADN. ¿Que podría ser quién? Yo creo que la persona más cercana al ADN de Germán es Germán Vargas Barón. Es decir que usted cree que Germán Vargas Yo creo que promovió el nombre de Arturo Char para quemarlo. Yo creo eso. Y que Germán Vargas quiere es que el presidente del Congreso sea Germán Barón. Así como ocurrió con su disputa por el Ministerio de la Salud, que finalmente el que impusieron fue el amigo de... Pero bueno, eso es asunto de ellos, porque es que ese es un partido donde todo el mundo lo sabe, hay un mandato autoritario y el que se sale de la fila le dan un coscorrón, y es decir, ese es un partido que tiene ese tipo de mando, digamos. Bueno, doctor Roy, un par de preguntitas finales ya un poco más de otros temas que no son políticos. Usted es médico, ¿sí? Y pues en este momento hay una alerta mundial por este tema del coronavirus. Usted nos hablaba extra micrófonos pues de una serie de elementos que pues parece que no se han manejado como muy bien en Colombia. Háblenos un poquito de eso, por favor. Bueno, pues gracias. Yo ejercí 23 años la medicina. Este es un tema en el que no debe haber ningún tipo de sesgo político. Aquí se trata de la vida de las personas y del riesgo de una pandemia mundial con un virus para el que, hay que decirlo, hoy no hay todavía vacuna ni hay tratamiento, pero sobre el cual los ciudadanos tienen que tener toda la información para que estén tranquilos, donde es irresponsable generar pánico, pero donde también es irresponsable no prevenir las cosas que no se están haciendo bien. Entonces, hago un resumen apretado en los últimos segundos. Lo primero que hay que saber es que este virus se transmite 2 o 3 veces más rápido que otros virus, es más infeccioso. Sí. Pero a cambio de eso, la buena noticia es que es menos mortal. La letalidad del virus, dependiendo de los estudios de los últimos días que están cambiando, está entre 2.5 y 3.4. ¿Qué quiere decir? Que de cada 100 personas que contagian el virus, que se enferman, 97 se curan solas. De manera que no es tan mortal. Eso para tranquilizar. ¿Quiénes son los que terminan muriendo hasta ahora? Personas entre los 60 y los 80 años, débiles, con enfermedades recurrentes, con cáncer. En la cohorte de edades son más los hombres que las mujeres y los hombres retirados o jubilados, que coinciden con otro tipo de enfermedades cardiovasculares, hipertensión. Es decir, si usted es joven o tiene hijos jóvenes, y es mujer joven en la treintena, en la cuarentena, las posibilidades de que el virus de coronavirus la mate son casi ninguna. El virus de la influenza causa 5 millones de casos al año, no 80,000, que es lo que vamos hasta ahora en este coronavirus. 5 millones de contagiados. Claro. Y estamos en 80,000 con el y coronavirus. mata 380,000 personas al año. El virus de la influenza es mucho más grave y no hay pánico con eso, ni hay crisis de la economía. De manera que, sabiendo que hay que prevenir, también han abusado del fenómeno, y yo creo que detrás de eso también hay un interés de política económica, digamos, global, mundial. Vamos a lo práctico. Colombianos en el exterior que tienen que seguir viniendo al país porque en algunas ciudades y países hay focos de infección. Ya van 33 países a la fecha. ¿Qué hay que hacer? El primer filtro en los aeropuertos. Se utilizan en casi todos los aeropuertos del mundo las cámaras térmicas que ustedes ven. Aquí no hay. Algunos dicen que porque no sirven para nada, que tienen poca eficacia, pero es mejor alguna eficacia que ninguna. Claro. Si el gobierno colombiano decide no usar cámaras térmicas, que no he oído que lo decida, entonces el único filtro es el interrogatorio, y el interrogatorio no puede ser de una señora de la DIAN o de Migración Colombia, sino que tiene que ser un interrogatorio por personal médico y paramédico que puede identificar los niveles de riesgo. Eso no se está haciendo. Una vez que usted identifica en el filtro, en el tamizaje migratorio a las personas sospechosas, que ahora ya no sirve preguntarles si vienen de China, sino de los 33 países, o sea, de todas partes, es importante, yo llamo la atención cordialmente al gobierno, porque en esto tenemos que ayudar todos. No puede hacerlo solo en 4 o 5 aeropuertos internacionales de Colombia, hay 38 puertos de entrada. Sí. ¿Sabe cuántos ciudadanos solamente de la nación china han llegado este mes? 2,000.
11.800 ciudadanos chinos llegaron el año pasado, y antes de que hicieran ningún protocolo. Entonces, súmele los de Italia, los de Francia, los de Alemania, los de Brasil. Entonces, hay que hacer un tamizaje con personal paramédico, y en eso hay que invertir riguroso. personal en todos los puertos, más riguroso. Y luego lo que sigue, las personas que están sanas, pero que son sospechosas, porque pueden estar en un índice de incubación, en un tiempo de latencia, ya no de 5 días, sino hasta de 14, sin síntomas, tienen que ir a aislamiento, que es lo que se llama la cuarentena. Recuerde este ejemplo: cuando los astronautas vienen de la Luna o de sus viajes espaciales, no están enfermos, ni los meten en un hospital, sino que en la misma base aérea los tienen guardados, con todas las comodidades, porque están sanos, pero vigilados. Eso es lo que hay que hacer. Aquí han determinado los hospitales a donde deben ir, pero no pueden mandar a todos los sanos a los hospitales, porque entonces de allá se enferman. Y un dato adicional muy importante. ¿Cuál es? El Ministerio de Salud informó que en Colombia el 4 de febrero, desde esa fecha, tiene ya todos los kits para hacer los test a los que sí están enfermos. O sea, llega un señor que tiene fiebre, óigame los síntomas, son estos: fiebre, tos, dificultad respiratoria, son esos. Perfecto. Fiebre, tos, dificultad respiratoria. Ese señor tiene eso, entonces le tienen que hacer un examen de sangre, ¿no es cierto? Sí. El gobierno desde el 4 de febrero dice que tiene los test. Bueno, el 6 de febrero, 2 días después, el laboratorio del CDC de Atlanta, que es donde se fabrican esos test, los mandó a recoger porque eran imperfectos. Y apenas la semana pasada hizo el nuevo test. Es importante que sepamos si los test que están en los hospitales de Colombia son los viejos o ya tienen los nuevos. Detalles para prevenir una enfermedad. Un último dato tranquilizador: tenga la certeza que de aquí a 6 meses, así como hay un 20% de riesgo de que el virus llegue antes de que termine este mes y un 60% de riesgo de que llegue antes de abril, también le aseguro que en 6 meses estará resuelto en buena parte el problema, porque habrá vacuna y habrá tratamiento. Bueno, una pregunta final, doctor Roy, para estos últimos segunditos. ¿En qué terminó el rollo de su esposa en la fiscalía, el traslado, el nombramiento que habían dicho? ¿Eso en qué terminó? Bueno, primero, no es un rollo. Nosotros los colombianos, usted, yo y la mayoría de los oyentes, solemos ser por cultura muy machistas. Entonces, cuando nombran, ascienden o promueven un hombre, es por su mérito. Pero si ascienden a una profesional de carrera, entonces no es mérito de ella, sino porque el marido la empujó. Eso es injusto con las hojas de vida de las mujeres profesionales colombianas. Lo primero que quiero recordar es que a ella no la han nombrado, sino que la trasladaron de Cali a Bogotá. O sea, ella ya estaba trabajando en la fiscalía. Desde la fiscalía de Eduardo Montealegre. Ella es fiscal delegada ante un tribunal, es una mujer que tiene, además de ser abogada, tiene una maestría en Derecho, con énfasis en Derechos Humanos y otra en Derecho Penal, de la Sergio Arboleda, la misma escuela del fiscal Barbosa, y es una mujer que ha probado eficacia en su tarea. De manera que yo no podía decirle, no acepte para que no se molesten las bodeguitas uribistas, y yo no puedo atravesarme en su carrera, porque ocurre que cuando a mí me dan garrote en esas bodeguitas uribistas con toda serie de calumnias, son capaces de calumniar y amenazar a mi familia, incluyendo a mi señora. Entonces, para las calumnias sí sirve, y para los méritos propios tengo que oponerme a su carrera. Pues no, yo le deseo, por supuesto, toda la suerte en esa responsabilidad, que además es muy seria, porque es el tema de la seguridad ciudadana. Además hay una cosa, ¿no?, que yo creo que también hay que decirlo. Pues, digamos, no entiende uno muy bien una suspicacia, pues proveniendo de un congresista que ha sido tan duro, crítico. Yo estoy en la oposición y sigo en la oposición. O sea, los que se soñaban que con eso me iban a ablandar, pues no pudieron con las amenazas, pues no van a poder con esto, bueno, no tiene nada que ver con eso. Doctor Roy, muchas gracias por acompañarnos en estos minutos. Deja usted muchas frases muy importantes para el mundo político. Pues muchas gracias por la oportunidad. Le dejo una que no es importante, pero que me parece necesaria. Toda esta puja es para lograr que tengamos una Colombia para todos, en paz y justa y equitativa, donde esos jóvenes que salen a la calle a marchar y sus padres de familia no tengan la incertidumbre de no tener empleo, ni trabajo, ni pensión. Una sociedad más justa es lo que queremos todos, pero eso pues hay que defenderlo, no con tibieza, sino con firmeza. Bueno, y a las personas que nos acompañaron en este podcast de la sección de política sin pelos en la lengua, muchas gracias también y un saludo para todos.